Se suele decir que una sola tomatera bien cuidada puede dar más de 10 kilos de tomates en una misma temporada. Y sin embargo, la enorme mayoría de las tomateras que crecen en casas, patios y balcones no llegan ni a la cuarta parte de eso. Si tienes una tomatera en casa, presta atención, porque lo que está frenando tu planta casi nunca es lo que la gente cree. No es el agua, no es el sol, no es el abono que viste repetido en 1000 vídeos. Hay un detalle mucho más silencioso, algo que ocurre delante de tus ojos cada día sin que te des cuenta, y que marca toda la diferencia entre una tomatera que apenas sobrevive y una que no para de dar fruto. Muchas personas conviven con ese error durante temporadas enteras sin saberlo, y cuando por fin lo descubren, ya es demasiado tarde para esa cosecha. Eso es justo lo que vamos a destapar hoy, la verdad oculta que casi nadie te cuenta sobre esta planta. Y te adelanto una cosa. En unos minutos vas a descubrir exactamente cuál es ese detalle y por qué. Una vez que lo veas, no vas a poder volver a mirar tu tomatera de la misma manera. Y antes de seguir, tengo curiosidad por una cosa. Déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llega esta pequeña comunidad de amantes de las plantas. La tomatera es probablemente la planta comestible más cultivada del mundo en los hogares. Está en balcones de ciudad, en patios de pueblo, en macetas junto a la ventana de la cocina, y casi siempre nace de la misma ilusión: morder un tomate cultivado por uno mismo, ese sabor que parece perdido en los del supermercado. Mucha gente empieza con entusiasmo, riega con cariño, mira crecer la planta cada día, y aún así, temporada tras temporada, el resultado decepciona. Pocos tomates, pequeños, tardíos o directamente ninguno. Y antes de explicarte por qué pasa esto, déjame avisarte de algo. Lo que la mayoría señala como culpable es casi siempre inocente, y el verdadero responsable es lo último que sospecharías. Muchas personas creen que una tomatera sana es una tomatera grande, frondosa, de un verde intenso, cargada de hojas que parecen explotar de vida. Y es justo ahí donde empieza el malentendido. Porque según quienes llevan años cultivando esta planta, una tomatera demasiado verde y demasiado frondosa puede ser en realidad la que menos tomates te dé en toda la temporada. Pero esto que acabo de contarte, con lo curioso que resulta, todavía no es lo importante. Es solo la punta del hilo. Lo que de verdad lo cambia todo, lo vas a entender en cuanto sepas para qué existe realmente esta planta. Así que sígueme un momento más. La tomatera no es una planta decorativa, aunque mucha gente termine tratándola como si lo fuera. Es una planta de trabajo, con un único objetivo: producir fruto para reproducirse. Cada hoja, cada tallo, cada raíz está al servicio de ese fin. Y cuando nosotros, sin saberlo, la empujamos a gastar su energía en otra cosa, la planta nos obedece, pero deja de darnos tomates. Ahí aparece el primer gran error, uno tan común que se repite en casi todos los hogares y que casi nadie reconoce como un error, porque desde fuera parece justo lo contrario. Se suele decir que cuanto más se abona una planta, más fuerte y más productiva se vuelve. Con la tomatera, esa idea puede salirte carísima. Muchas personas llenan la tierra de abono rico en nitrógeno, ese mismo que pone el césped verde y espeso, y la tomatera responde al instante: hojas enormes, tallos gruesos, un follaje que da gusto mirar. El problema es que toda esa energía sube hacia las hojas y casi nada llega a las flores. Hay quienes aseguran haber tenido tomateras de casi 2 metros de altura, espectaculares, frondosas, sin un solo tomate colgando de ellas. Y presta mucha atención a lo siguiente, porque es la frase que la mayoría no entiende hasta que ya es tarde. Esa planta no está enferma ni mal cuidada, está demasiado bien cuidada. Pero te diré algo aún más fuerte. Ni siquiera ese exceso de abono es lo que arruina la mayoría de las cosechas. El verdadero culpable todavía no ha aparecido en este vídeo, y cuando lo veas, vas a alucinar. Antes de llegar a él, hay otro punto donde la fuerza de la planta se escapa en silencio. Esos brotes que salen justo en el ángulo donde una rama se une al tallo principal. Quienes cultivan tomateras desde hace tiempo los llaman chupones, y el nombre no es casual. Se suele decir que, si se dejan crecer sin control, chupan literalmente la energía de la planta, repartiéndola entre tantas ramas y hojas que al final no queda casi nada para lo único que de verdad importa: el fruto. Por eso muchos jardineros con experiencia lo retiran con cuidado, para que la planta concentre toda su fuerza en sus flores. Pero ojo, porque aquí llega lo más desconcertante de todo.
incluso haciéndolo todo bien, abonando con cabeza, controlando los chupones, dando sol y agua, hay tomateras que se llenan de flores amarillas, hermosas, perfectas, y aún así no producen ni un solo tomate. Y esto, que desespera a millones de personas cada temporada, es justo la puerta del secreto que viniste a descubrir. Lo que voy a contarte a partir de ahora es, sin exagerar, lo más importante de todo el vídeo, así que, si solo te quedas con una parte, que sea esta, imagina la escena, porque le ocurre a miles de personas cada año. La tomatera crece sana, se llena de flores que prometen una cosecha abundante, y durante unos días todo parece ir de maravilla. Pero una mañana esas flores empiezan a marchitarse y a caer al suelo, una tras otra, sin haberse convertido en fruto. La planta sigue verde, sigue floreciendo, pero los tomates nunca llegan. El suelo se cubre de flores caídas y no se entiende absolutamente nada. La mayoría de las personas, al ver esto, piensa lo mismo, que es una enfermedad, una plaga, un problema de riego o de tierra, y empiezan a hacer de todo. Riegan más, abonan más, cambian la planta de sitio, compran productos, buscan con lupa bichos que no existen, y casi nada funciona, porque están atacando un problema que no está donde lo buscan. El motivo real es otro, mucho más simple y 1000 veces más sorprendente. Y aquí es donde todo lo que creías saber sobre tu tomatera se va a poner del revés. No te despistes ni un segundo, porque esto es exactamente lo que has venido a oír. La flor del tomate esconde algo que muy poca gente conoce. A diferencia de otras plantas, lo tiene todo dentro de sí misma para formar fruto. No depende de otra planta, no necesita una pareja. Guarda en su interior tanto el polen como la parte que debe recibirlo. Lo tiene todo. Y sin embargo, hay un paso que no puede dar sola. Ese polen que esconde necesita moverse, soltarse, agitarse, para que la flor se transforme en tomate. Y en la naturaleza, ese movimiento lo provocan dos cosas, el viento y los insectos, sobre todo las abejas y los abejorros, que al posarse sobre la flor, la hacen vibrar con un zumbido especial y liberan el polen que estaba encerrado. Ahora piensa dónde tienes tú tu tomatera, en un balcón cerrado, en una terraza protegida del viento, en un rincón tranquilo donde rara vez se acerca una abeja. ¿Lo ves venir? La flor está completa, está sana, está lista, pero nadie la mueve, nadie la hace vibrar. Y sin esa vibración, el polen jamás se libera. La flor espera, espera, y termina marchitándose y cayendo sin haber dado fruto. Esa es la verdad oculta. Sin viento y sin abejas, tu tomatera puede estar floreciendo en vano, día tras día, delante de tus ojos. Y si crees que la solución es algo complicado, técnico o caro, prepárate, porque lo que viene ahora es tan absurdamente simple que te va a costar creer que casi nadie lo conozca. Atento, que es el gesto que lo cambia todo. Quienes conocen este secreto hacen un gesto mínimo, casi imperceptible, cada día. Se acercan a la planta y la sacuden con suavidad. Unos golpean el tallo principal con un dedo, otros mueven con cuidado las ramas donde están las flores, otros simplemente dan unos toquecitos a la caña que sostiene la planta. Hay incluso quien acerca un cepillo de dientes eléctrico encendido a la base de la flor, imitando casi a la perfección el zumbido de la abeja. Ese pequeño temblor hace exactamente lo que harían el viento y los insectos, y basta para que el polen se libere dentro de la flor. Se suele decir que el mejor momento es a media mañana, cuando el rocío ya se ha secado y el polen está suelto. 2 segundos al día durante la floración pueden ser la diferencia entre un balcón sin un solo tomate y una planta que no para de dar fruto. Pero atención, porque ahora viene algo que casi ningún vídeo te cuenta y que explica por qué a veces este truco, por sí solo, no funciona. Esto es justo lo que separa a quien lo entiende de verdad del que se rinde pensando que no sirve para las plantas. Piénsalo un momento. Miles de personas que abandonaron su tomatera, que la tiraron convencidas de que no tenían mano para esto, en realidad solo estaban a un pequeño gesto de distancia del éxito. No les faltaba conocimiento difícil ni productos caros. Les faltaba mover la flor. Y aún así, hay un segundo factor invisible capaz de arruinar la cosecha hasta de quien lo hace todo bien. Ese factor es la temperatura. Según quienes llevan años observando esta planta, el polen del tomate es delicadísimo con el calor y el frío extremos. Cuando las noches son demasiado frías, o, sobre todo, cuando los días aprietan con un calor muy fuerte,
ese polen puede volverse estéril, incapaz de cumplir su función por mucho que lo agites. Por eso, es tan habitual que las tomateras se queden paradas en pleno golpe de calor del verano, llenas de flores que no cuajan, y que vuelvan a producir cuando bajan las temperaturas, como si nada. Así que, si alguna vez te ha pasado, no estabas haciendo nada mal. La planta simplemente esperaba su momento. Y esto, que parece un detalle suelto, enlaza con algo mucho más grande, porque cuando juntas todas las piezas aparece un patrón que lo explica absolutamente todo. Quédate, que ya casi lo tienes entero. A partir de aquí, el resto de los cuidados se ordena solo, como piezas de un mismo rompecabezas. Lo primero, el sol. La tomatera necesita muchísima luz. Se habla de al menos 6 u 8 horas de sol directo al día. Sin esa luz, por mucho que muevas las flores, la planta no tendrá energía suficiente para engordar los frutos, y un balcón demasiado sombrío rara vez dará buenos tomates por más cariño que se le ponga. Después está el riego, donde vuelve a aparecer ese patrón que se repite con casi todas las plantas. El exceso hace más daño que la falta. Muchas personas creen que la tomatera, al dar un fruto tan jugoso, necesita agua constante. Y sin embargo, lo que de verdad valora es la regularidad, no la cantidad. Se ha observado que los riegos irregulares, pasar de una tierra completamente seca a encharcarla de golpe, provocan dos de los problemas más temidos por quien cultiva tomates. Y uno de esos dos problemas es tan traicionero que arruina el tomate justo cuando ya creías tenerlo ganado. Fíjate bien en lo que viene, porque seguro que te suena de algo. El primero es ese fondo negro y hundido que aparece en la base del tomate como una quemadura oscura y que lo arruina justo cuando estaba a punto de madurar. El segundo es el agrietamiento, esos cortes en la piel que salen cuando la planta recibe de golpe mucha más agua de la que puede gestionar, y el fruto crece más rápido por dentro que por fuera. Hay quienes aseguran que buena parte de las cosechas que se pierden en casa no se deben a plagas ni enfermedades raras, sino simplemente a regar mal, sin un ritmo constante. Y hay algo más, otro eco de esa misma idea que recorre toda la historia de esta planta. La tomatera no responde bien al exceso de intervención. Moverla de sitio sin parar, tocarla más de la cuenta, llenarla de productos a la primera señal de duda, todo eso la estresa. Existen creencias muy extendidas entre quienes cultivan según las cuales la planta, cuando se la deja encontrar su lugar y se la acompaña con gestos pequeños y constantes en vez de grandes intervenciones, responde con una generosidad que sorprende. Y aquí, por fin, encaja la pieza que lo une todo, la frase que resume el vídeo entero y que deberías recordar cada vez que mires tu planta. Préstale atención, porque es la conclusión a la que llevamos llegando desde el primer segundo. La tomatera no fracasa por falta de cuidado. Fracasa, casi siempre, por un cuidado mal entendido. Demasiado abono, demasiada agua, demasiada obsesión con las hojas grandes y verdes, y casi ninguna atención al único momento que de verdad decide la cosecha. Ese instante en que la flor, completa y lista, solo necesita moverse para convertirse en fruto. Todo el verano, todo el esfuerzo, dependen de un gesto que dura 2 segundos y que casi nadie conoce. Y quizá esa sea la lección más interesante que deja esta planta tan común. Que la abundancia, muchas veces, no llega por hacer más, sino por entender el momento justo en el que hace falta un pequeño gesto, que se puede regar, abonar y cuidar durante meses, y aún así perderlo todo por ignorar un detalle invisible que ocurre en silencio cada mañana. La tomatera nos recuerda que lo más decisivo no siempre es lo más visible, ni lo más grande, ni lo que más trabajo aparenta. Por eso, la próxima vez que pases frente a tu tomatera y la veas llena de flores amarillas, ya no vas a ver una simple planta esperando. Vas a ver decenas de pequeñas oportunidades que dependen de algo tan simple como una suave sacudida a media mañana. Y vas a entender, por fin, por qué unas personas llenan la mesa de tomates cada verano y otras, con plantas igual de bonitas, no recogen ni uno. Ahora me gustaría saber tu historia. ¿Tienes una tomatera en casa? ¿Te ha pasado alguna vez que se llenó de flores y aún así no diste ni un solo tomate? ¿Conocías este secreto de mover las flores? ¿O es la primera vez que lo escuchas? Cuéntamelo en los comentarios, porque esas experiencias ayudan muchísimo a otras personas que están pasando exactamente por lo mismo sin saber por qué. Y si este vídeo te ha servido, déjame tu me gusta antes de irte y suscríbete al canal, porque en el próximo vamos a destapar otro secreto que cambia por completo la forma de cuidar las plantas que tienes en casa